Hola muchachos, muy buenos días. Doctora, buenos días. Profe, buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Buenos días. Buenos días, Marcela. Muy bien. Hoy vamos a iniciar, así como hace 8 días, con noticias. Entonces, ¿quiénes de ustedes trajeron noticia? Por favor, levanten la mano. Valentina y Brian. Y Jessica. Ok, listo. Vamos con estas 3 noticias para poder dar inicio a la clase de hoy. 4. Valentina, Brian, Jessica y Paula Dávila. Y Gilbert. Bueno, hasta ahí. Ya no más, porque si no, se nos agota el tiempo para la clase. 5 personas, ya hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Valentina, Brian, Jessica, Paula y Gilbert Giovanni. Vamos a iniciar con Valentina. Entonces, Valentina. Listo, profe, buenos días. Bueno, la noticia que encontré el día de hoy es que denuncian un nuevo asesinato múltiple en Nariño, después de 72 horas de que ya se habían, pues, dicho de que habían asesinado a los 8 jóvenes en Nariño. Se dice que ahora 3 jóvenes indígenas del pueblo Agua, pertenecientes a la organización Camagüey, habrían sido asesinados en las últimas horas en zona rural del municipio también. Se dice que de manera preliminar las autoridades indígenas en este territorio informan que podrían ascender a las 12 víctimas de esta nueva masacre, que al parecer se habría registrado pues después de 72 horas, como ya había dicho anteriormente. Pues esa fue la noticia como tal que yo encontré, profe. Gracias, Valentina. Sí, es preocupante lo que está sucediendo en Nariño. No hay una claridad absoluta de los autores. Se sabe que el punto de fondo es el narcotráfico. Y pues es una situación estructural a nivel país, ¿no? A veces uno pensaría que lo mejor es que legalicen el narcotráfico, se acaba el negocio y pues cada quien verá realmente, así como con el licor, si decide consumir el licor, en el caso del licor, si decide consumir responsablemente, y pues con el tema de la droga, pues cada quien ahí tiene su decisión individual, pero esto nos está matando. Gracias, Valentina. Muy bien. Vamos con Brian Alfonso. Buenos días, doctora. Buenos días. La noticia que yo encontré se titula Las graves repercusiones del fallo de la Corte IDH en el caso de Petro. En pocas palabras, lo que dice la noticia es que el senador Gustavo Petro, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaban en medio de un proceso en el cual salió victorioso y el cual condena a la nación por violar sus derechos políticos frente a la destitución que tuvo en el año 2012, la cual impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que como sanción debe fortalecerse o modificarse la Constitución y sus leyes para que ningún funcionario o servidor público elegido por voto popular pueda ser suspendido o destituido de su cargo por autoridad administrativa. Claramente, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues da un plazo razonable para que se pueda maniobrar y llevar a cabo esta modificación. De igual forma, pues la misma noticia dice que a más tardar el martes, el presidente Duque debe pronunciarse frente a lo que resuelve la Corte. Y pues como por añadir un comentario, dice que el señor Gómez, Camilo Gómez, con la demanda Petro logra que retrocedamos significativamente en la lucha contra la corrupción.
Y eso sería todo, básicamente. Ah, bueno, y como para recalcar otra cosa, la Corte consideró que Colombia violó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso sería todo. ¿Tú tienes ahí el artículo de la convención? No, señora, pero ya lo ubico. Ubícalo, porfa. Y ya volvemos sobre el tema. Valentín, una pregunta. ¿Tú tienes otro nombre? Laura Valentina. Ah, sí. Maldonado Garzón Laura, ¿cierto? Sí, 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 señora. Ok, gracias. Dale. Bueno, mientras Brian busca el artículo, vamos con Jessica. Jessica Castillo, buenos días. Buenos días, profe. Pues bueno, esta noticia es de la ONU y es porque se hizo pronunciamiento tanto a los asesinatos que ocurrieron aquí en Colombia como el atentado que ocurrió en Somalia. Entonces dice que primero, pues con relación a Colombia, las Naciones Unidas condenó pues el asesinato de los 8 jóvenes que mi primera compañera nombró sobre esa noticia y dice que repudia todo el asesinato ocurrido a las 16 personas que fue en el atentado terrorista de Somalia. Entonces se dice que ya o sea, como que comenzó un nuevo estado en Ginebra, en donde se está haciendo como una educación a la Convención sobre cada uno de los derechos de las personas. Ya con relación a esto, pues digamos, ya vuelvo otra vez a Colombia, pues el señor Carlos Ruiz Maceu destacó que la urgencia de tomar cada una de las medidas necesarias para que se pueda condenar el asesinato de estas 8 personas y reducir la violencia en cada una de las regiones del país, pues es como la cúspide principal para redondear todo este asesinato. Y ya con relación otra vez a Somalia, pues el sistema de las Naciones Unidas condenó pues el atentado terrorista y el representante que es el secretario general de las Naciones Unidas por Somalia, que es James Swam, expresó cada una de las condolencias a cada una de las familias, indicó que el blanco de estos ataques fueron civiles y además que eso los trabajadores gubernamentales disfrutaban pacíficamente mientras tanto esa tarde del domingo que ocurrió este atentado. Se denominó este acto como un acto salvaje que dice que, o sea, se nombra que no tiene cabida en el país y que supuestamente se está como construyendo una estrategia energética hacia esa condena. Eso sería todo. Jessica, muchas gracias. Recordemos que Somalia queda en el África Oriental. Tienen unos índices de pobreza que sobrepasan el 90%. Y desafortunadamente, pues, además de eso, pues viven una situación, una guerra civil muy complicada. Muchas gracias. Vamos con... Doctora, ya tengo el artículo. Ok, espérame un momento, yo miro algo. Dame un momentico, por favor. Ya. Listo. Entonces, listo, por favor, compártenos qué dice el artículo 23. El artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a participar en la dirección de los asuntos políticos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por gozar de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Gracias. Muy bien, Brian, muchas gracias. Aquí tenemos algunos abogados
¿qué opinan de este fallo? ¿Qué efectos jurídicos o qué conclusiones más bien deja este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Edilson creo que quiere participar sobre el tema. ¿Sí, Edilson? Sí, profe, pues este caso, Ajá. sí. Pues este caso es un caso muy emblemático del sistema interamericano de derechos humanos o del sistema internacional universal de los derechos humanos, pues debido a su coyuntura política o la trascendencia política que tiene en el contexto tanto latinoamericano como aquí en Colombia. Entonces recordemos que este caso empezó por una destitución a la alcaldía de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde, y pues este caso empezó primero en la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndose unas medidas provisionales que un juez de la República aquí en Colombia le dijo al presidente que restituyera al alcalde en su cargo, y pues ya después fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí es donde se declara responsable al Estado colombiano por haber violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Entonces vemos que se declara al Estado responsable, y por lo tanto, si el Procurador General de ese entonces destituyó al alcalde y la Corte hoy indica eso, debe ser él como agente del Estado responsable también. Entonces eso es lo que yo opino frente a ese caso. Gracias, Edilson. Creo que Jennifer también nos quiere decir algo al respecto. Jennifer Suavita. Sí, sí, señora. Buenos días. Digamos que no es como una opinión, sino más bien como una inquietud, porque mi inquietud está basada en lo que realmente reconoció, digamos, la Convención Americana era sobre la vulneración o que los mecanismos, más bien, que dieron como la sanción a Gustavo Petro eran, digamos, contrarios a la Convención Americana. Pero lo que yo tengo entendido es que igual ya el Consejo de Estado había declarado la nulidad, digamos, de la destitución. Entonces, o sea, es una pregunta, profe, más bien, más que una opinión. O sea, lo que hizo la Corte, mejor dicho, fue simplemente declarar que como estábamos manejando aquí, no era correcto y que eso vulneraba la Convención Americana, más la destitución y la nulidad ya la había hecho el Consejo de Estado, ¿no? Yo no recuerdo muy bien cómo había sido el proceso internamente. No sé si alguien, por favor, nos ayuda ahí. Tratemos de revisar en ese momento cómo se registró la noticia, a ver, a ver si lo que tú nos estabas comentando es así, porque realmente yo no me acuerdo. Pero si el senador Petro acudió a las instancias internacionales, seguramente internamente eso no estaba muy claro. Lo que uno sí puede concluir es que definitivamente, como dice la pirámide de Kelsen, los tratados internacionales sí están por encima de la legislación nacional. Bueno, si alguien puede, por favor, indagar frente a lo que dijo Jennifer, que me parece muy importante, les agradezco. Vamos con, mientras tanto, bueno, Esteban creo que va a decir algo al respecto. Doctora, buenos días para todos. Doctora, pues buscando en la web, porque no recordaba el número de la sentencia correcto, pero sí, en su momento, en el año 2017, más exactamente el 15 de noviembre del 2017, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el magistrado ponente César Palomino Cortés, se tomó la decisión de declarar nula en su momento la inhabilidad que le antecedió, que le precedió, que le interpuso la Procuraduría a Gustavo Petro. Entonces, si quieren, lo copiamos tal vez en el chat para que todo el mundo conozca pues la sentencia. Dentro de esta sentencia, las consideraciones que hacen en esos momentos la Corte es que a Gustavo Petro se le vulneraron los mismos principios y ahondó de mayor manera la Corte Interamericana, pero básicamente ellos plantean que existe una presunción de inocencia, ¿sí? Y esa presunción de inocencia tiene un rasgo de carácter constitucional, y que estas garantías se estaban vulnerando. Adicionalmente a eso, dentro de
dentro del proceso se le vulneró una garantía de imparcialidad. Entonces, en su momento, en el año 2017, se tomó la decisión frente al caso de Gustavo Petro. Más, adicionalmente a eso, creo que la finalidad de esta sentencia de la Corte Interamericana era resarcir estos daños. Adicionalmente a eso, en su momento, la Corte le pagó los salarios dejados de percibir en el tiempo que fue destituido. Pero yo creo que viene a ser este pronunciamiento de la Corte, viene a ser es una reivindicación de derechos hacia Gustavo Petro desde el punto de vista y moral también por lo sucedido. Entonces, pues frente al caso, yo trato de no de dar una opinión de carácter político, sino netamente de derecho, y desde mi perspectiva fue unas vulneraciones a principios de la Carta Política que desde ningún punto de vista una entidad de control como la Procuraduría General de la Nación debería vulnerar. Se supone que ellos están es para respetar y para ser efectivos y para sancionar a los funcionarios que incumplan con el deber que les fue encomendado. Pero en esta situación creo que se dio una politización de la entidad como la Procuraduría como tal, y pues creo que ahí es donde marca el sesgo político, ¿no? Y ahí es donde tiene el tinte político. Gracias. Sí, pues uno ha escuchado a muchos analistas y lo que uno dice es que, pues si bien sí habían hechos o méritos para abrir investigación, lo que sucedió fue que la decisión fue muy exagerada, como que fue desproporcionada, es lo que uno logra entender, sin dejar de decir que no se hubiese investigado, pero como hay un principio de proporcionalidad, logro entender en el derecho, pues asimismo tienen que ser sus fallos de acuerdo a los hechos. Correcto, doctor. Gracias, Esteban. Muy bien. Vamos con Paula. Ahora sí vamos con Paula y su noticia. Buenos días. Hola, Paula. Bueno, la noticia que yo tengo es acerca de una construcción del segundo megaparque solar. Va a ser en el Meta, exactamente en el municipio de Castilla la Nueva. Esta construcción va a iniciar en octubre y se tiene estimado pues que ¿cómo se llama? Bueno, va a entrar en operación, sí, el primer semestre del 2021. Este proyecto se lo adjudicaron Ecopetrol a través de la filial, a través de su filial Cenit Transporte. Y bueno, va a tener una potencia de 59 megavatios, que equivale, pues, bueno, con el objetivo de energizar el centro poblado de 65.000 habitantes. Esto tiene, pues, como puntos buenos o a favor, que uno, el contrato va a ser de suministro de energía por 15 años, y dos, que lo que va a generar este megaparque es evitar la emisión de más de 508.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que equivaldría a la siembra de 3.9 millones de árboles. Y ya. Qué buena noticia, Paula. Muchísimas gracias. Creo que el país ha ido avanzando en la generación de nuevas energías. Está entonces la energía eólica, está la energía solar, la energía térmica. Qué bueno que el país empiece a dar, y de hecho viene dando esos pasos fuertes para tratar pues de mitigar los efectos nefastos de contaminación. Entonces creo que poco a poco vamos concientizándonos y tratando de dejar sello verde en todas las políticas públicas que se deben tomar en uno u otro sentido y en cualquiera de los ámbitos que hacen parte pues de la vida en sociedad. Muy bien, Paula. Permíteme un momento, te doy tus décimas antes de iniciar. Bueno, creo que hasta allí íbamos. Yo, Gilbert, profe, es que bajé la manito. Ah, listo, dale, Gilbert, te escuchamos. Listo, Gilbert. Vale, es una noticia pues más esperanzadora, se puede decir, digamos, el Papa Francisco, una noticia del CNN, el Papa Francisco dice que la vacuna debería repartirse a todo el mundo
especialmente a los pobres. Todo esto lleva a cabo de los rumores pues, que se han escuchado que esta vacuna se ha convertido más en un negocio, ¿no? Que hay diferentes laboratorios pues, que ya la están empezando pues, a fabricar, entre esos Freezer, mejor dicho, grandes laboratorios que quieren como monopolizar esta vacuna, a sabiendas también pues, de que hay muchos avances, entre esos en Oxford y la que está en Rusia, para empezar a producirla pues en masa. Entonces, pues un llamado como de esperanza hace el Papa, independientemente la religión que uno esté profesando, de que la oportunidad que tienen las personas como más vulnerables, ¿no? A adquirir esta vacuna y no que se convierta pues en un negocio, profesora. Gracias, Gilbert. Así es, permíteme un momento, ya hablamos un momento del tema. A ver. Así es, Gilbert, efectivamente, uno lo que ve de fondo con esto de las vacunas es una competencia por tratar de ganar prestigio dentro del sistema internacional y menos por la vida humana. Por encima de eso está el poder político, está el poder económico. Causa, como ya habíamos dicho, si no estoy mal hace 8 días aquí, causa mucho temor una vacuna en 4 meses, cuando los grandes científicos del mundo han dicho que año y medio, y eso que es un tiempo todavía muy corto. Entonces, ese es el papel del Papa, definitivamente, ponerle ética a todas estas acciones gubernamentales que tienen lugar en el sistema internacional. Hacer ese llamado ético. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, entonces, vamos a iniciar con la clase. Antes de continuar, solamente quería hacer una precisión de pronto frente a la pregunta que planteé. Claro, Jennifer. Bueno, sí, dale. Que lo que estaba leyendo era que, si bien, claro, todas las sentencias de la Corte son importantes, en especial pues por la reparación a las víctimas, en este caso puntual, o sea, ya el Consejo de Estado como tal ya había tumbado, digamos, la decisión de la Procuraduría, sino que lo que tiene de relevante para el país como tal esa sentencia es que modifica, o sea, ordena a Colombia modificar la Constitución y las leyes para que ningún funcionario o servidor público que sea elegido por voto popular pueda ser suspendido o destituido de su cargo por una autoridad administrativa. O sea, en conclusión, ni la Procuraduría ni la Contraloría podrían sancionar a quienes son elegidos por voto popular. O sea, ese quería dejar como, o sea, si bien sí es importante todo el caso del senador, o sea, aquí digamos que me parece algo mucho más fundamental, que ya se sale más del tema como político, sino de la administración interna del Estado, es que ahora, ¿quién va a sancionar, digamos, a esas personas, o bueno, sí, a los funcionarios que son elegidos por voto popular? Claro. Muchas gracias, Jennifer, por recabar en ese tema. Claro, eso es gravísimo porque ustedes saben los altos índices de corrupción que hay en este país. Entonces, ¿en manos de quién va a quedar la investigación y las debidas sanciones? Esa es la discusión de fondo, como lo dice Jennifer, porque alguien tiene que investigar. Está manejando recursos públicos. Están decidiendo sobre un departamento y sobre un municipio. Muy bien, ya tendremos que estar muy pendientes. Esa será la discusión que se va a dar en esta semana. Muy bien. Entonces, ahora sí, bueno, hace 8 días, ya para iniciar ahora sí la clase, bueno, hace 8 días yo había dejado una actividad en el aula virtual para ir ambientándonos un poco en el tema que viene a continuación en esta y en la próxima clase. Vamos a hablar sobre la historia de Colombia y vamos a hablar de ella a partir de 1808 aproximadamente, cuando se empiezan ya a dar toda una ambientación en la sociedad neogranadina de independencia de España. Vamos a tratar de llegar hasta la Constitución del 91
Tocaremos los eventos más emblemáticos de cada una de estas épocas de la historia. No vamos a profundizar tanto como uno lo debería hacer en una clase de historia de Colombia, pero por lo menos que ustedes tengan en el radar, haya una recordación de eso que sucedió en nuestro país, que nos dejó la Constitución del 91. Entonces, sí, para quienes me están preguntando, porque creo que todavía están llegando estudiantes nuevos, yo dejé una actividad hace 8 días, está en la semana 2, ustedes debían hacer una mención de algún hecho histórico que recordaran de lo que ha sucedido en nuestro país, bien sea porque lo recordaran o bien sea porque había sido significativo para ustedes. Lo que yo les pedí en esa actividad es que enviaran un texto escrito o una imagen frente a este hecho histórico. Yo veo que hay algunas personas que no lo pudieron entregar, entonces voy a ampliar nuevamente el plazo de esa actividad hasta el día viernes. Profe, qué pena. ¿Eso está en la semana qué? Perdón. Está en la semana 2. Bueno, profe. En la semana 2. ¿Tú lo subiste la clase pasada? Sí, claro, y se los y además la clase pasada. Entonces estaba como perdido un poco. Pero tú estás en el grupo de WhatsApp, porque por allí entiendo la No, señora, lo dijo. En el grupo de WhatsApp no estoy. Ay, bueno, entonces le pediría el favor al monitor que nos colabore con el link para, Sí, me lo pueden enviar acá. Para que por favor quienes no están en el grupo de WhatsApp se puedan enlazar al grupo. Sí, lo pueden enviar aquí por el chat, pues muchísimas gracias. Yo ya lo envío entonces. Gracias. Gracias. Ah, bueno, profe, sí, es que la verdad no, como no estaba en el grupo, entonces no sabía si habían dejado alguna actividad. Sí. Sí, entonces Daimi ya nos hace el favor de enviarnos el link. Yo entiendo que están llegando estudiantes aún. La universidad amplió el pago de la matrícula hasta el 31 de agosto. En aras de esa situación, pues voy a ser muy flexible con la entrega de las actividades. Así que al viernes ya pues todos deben haber presentado su actividad. Esperemos a ver qué pasa en el transcurso de las otras 2 semanas. Vamos a estar pendientes. Entonces yo amplío la fecha para quienes no han subido la actividad, por favor lo hagan de hoy al viernes medianoche. Bueno, muy bien. Entonces, Eso, profe, gracias. Vale, Sergio. Entonces, mis queridos muchachos, vamos a hablar de historia de Colombia. Permítanme un momento, por favor. Por favor, ¿me confirman si están viendo la diapositiva? Bueno, sí, profe. Sí, señora. Ok, gracias. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, hay como una cronología, por decirlo así, de la independencia de nuestro país. Voy a hacer brevemente mención a esta cronología. En primer lugar, pues, veníamos ya de vivir
no directamente, pero pues sí de enterarnos de que se había dado la Revolución Francesa entre el 89 y el 99. Pues ustedes todos recordarán, ese fue un conflicto social y político que convulsionó a Francia, de tal manera que empieza a gestarse ya en el mundo esas luchas por la reivindicación de los derechos, por la independencia, por darse sus propios gobiernos. Y como ya teníamos unos protagonistas que habían tenido la oportunidad de estudiar fuera del país, entre ellos Camilo Torres, Antonio Nariño, cuando tradujo Los Derechos del Hombre, entonces empieza a escucharse muy fuertemente en el virreinato ya de la Nueva Granada la exigencia a España de la instalación de juntas de gobierno en las distintas provincias. Eso en última lo que quería decir es que se reclamaba de fondo una mayor autonomía, una mirada mucho más considerada con los criollos, un gobierno propio debido a las realidades tan disímiles entre las distintas provincias, pero sobre todo un aire de libertad y de independencia. Ante esa convulsión de la Nueva Granada, se instala en 1810 una Junta Suprema liderada por supuesto por España, en donde asume el poder Antonio Amar. Antonio Amar no duró mucho en la Junta, fue más bien efímero la presidencia de esta Junta, y pues definitivamente eso fue cuestión de meses. La Junta optó por declararse libre de sujeción al Supremo Consejo de Regencia, en ese momento el Consejo de Regencia español, y empieza entonces a darse toda esta pelea interna entre quienes estaban a favor de que siguiéramos sujetos a España y quienes estaban en contra. Quienes estaban a favor alegaban que nosotros no teníamos la capacidad para gobernarnos, carecíamos de criterio político, no teníamos la robustez económica, entonces pues que eso era una locura completa. En 1812 aparece Simón Bolívar. Simón Bolívar reaparece, él estaba en Caracas, reaparece y da la batalla en el Bajo Magdalena. En 1815 le toca exiliarse en Jamaica porque él pierde la batalla en Caracas, allá se vuelve y se restablece la monarquía, a él lo amenazan de muerte, y él entonces desde allí redacta la Carta de Jamaica. Es una carta muy importante porque pues básicamente lo que él dice en esa carta es que no es viable estar bajo un sistema colonial, no es viable que los derechos solamente sean para los españoles y los hijos de los españoles, y que por ende había que independizarse porque definitivamente necesitábamos darnos nuestro propio gobierno y que no podíamos seguir siendo objeto de saqueo, del pillaje, del robo y de la corrupción. Por eso es tan importante esa Carta de Jamaica, porque ese es un llamado que le hace en términos generales, ese llamado de independencia se lo hace a todos los países latinoamericanos que en ese momento eran colonias de España. Realmente la verdadera independencia se da entre el 19 y el 21 con las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. En esta última unieron sus esfuerzos Bolívar y Santander para poder dar la batalla y lograr consolidar
en ese enfrentamiento militar, lograr consolidar la independencia de nuestro territorio. Aquí he querido compartir un video muy ilustrativo, quiero que por favor lo veamos, un video muy ilustrativo de lo que fue en especial la batalla de Boyacá. Por favor, me avisan si no lo llegan a escuchar, ¿bueno? Florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Y en medio de esa discordia, llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare. Y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el grito de independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja
y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo. Muy bien, entonces se nos da la independencia en el año 1819 con la batalla de Boyacá. Como les decía... Aquí para abajo. Perdón. Como les decía, muchachos, ya estos aires de independencia tenían unos protagonistas muy reconocidos. Entonces está Camilo Torres. Recordemos que Camilo Torres escribe el Memorial de Agravios, precisamente en este memorial, Camilo Torres básicamente reclama en el año 1809, le reclama a la corona española un trato igual a los criollos. Y un trato igual quería decir en últimas que tuviesen los mismos derechos. Recordemos que en esa época los criollos, si no eran hijos de españoles, pues no tenían los mismos derechos políticos, los mismos derechos de propiedad. Y cuando hablo de derechos políticos es que no podían ocupar cargos públicos dentro del sistema colonial. Y pues no podían tampoco acceder a la propiedad, sobre todo de la tierra en ese momento. Antonio Nariño pues también en el año 1793 hace la traducción de los derechos del hombre, y todo este adelanto intelectual, por decirlo de alguna manera, es lo que fragua la independencia de nuestro país. Recordemos que si no es porque Bolívar y Francisco de Paula Santander gestan esas luchas y al final se unen, pues no hubiésemos logrado en esa batalla por lo menos la derrota de los realistas. Entonces, vamos a hablar un poquito como de los primeros años de la Nueva Granada. En primer lugar, pues hay que decir que hay una separación ideológica entre Santander y Bolívar. Bolívar se torna un poco más centralista y en el caso de Santander pues hay unas facciones mucho más radicales y otros más moderados. Pero en últimas, lo que se quería de fondo en el partido santanderiano, del general Santander, en el partido político, era una descentralización de la Nueva Granada. Es decir, una descentralización política donde cada provincia se diera su propio gobierno y se diera, por supuesto, también un acceso gratuito a la educación pública. Sin embargo, pues esas diferencias ideológicas no cesaron. Por eso es que hemos vivido eternamente en una patria boba.
Y por eso son tan famosas estas guerras civiles, sobre todo las que voy a presentar a continuación. Está la Guerra de los Supremos entre el 39 y el 42. Esa guerra de los Supremos se dio debido a que en el gobierno de José Ignacio Márquez se expidió una ley que suprimía unos conventos religiosos. Básicamente esa ley decía que aquellos conventos que tuvieran menos de 8 religiosas o religiosos debían suprimirse y debían convertirse en escuelas públicas. Entonces, eso da pues origen a esta guerra. También está la Guerra del Medio Siglo, en el 51. Esa guerra se da entre los terratenientes conservadores y los liberales por la abolición de la esclavitud y la expulsión de los jesuitas. Básicamente, pues los terratenientes conservadores no concebían el no contar con esclavos. Muchos de ellos ya habían adquirido los esclavos y lo habían hecho con el ánimo, por supuesto, de llevarlos a trabajar a sus grandes feudos, y pues el capital que ellos ganaban, por supuesto, radicaba en la mano de obra explotada a los esclavos. Entonces, tal vez ese fue el mayor detonante de esta guerra. Y si bien se abolió la esclavitud seguía viva, seguía siendo parte de la estructura económica de los grandes latifundistas conservadores, y siguió funcionando de manera ilegal por unos años. Y luego viene la guerra más extensa que ha vivido nuestro país, que es esa guerra de los 1000 días entre conservadores y liberales, por esas luchas ideológicas, pero sobre todo por detentar el poder en esos primeros años de la Nueva Granada, que se da entre 1899 y 1902. Como les decía, pues ahí acompasados con toda esta realidad de la Nueva Granada, pues estaba toda esta coyuntura internacional en Europa y en Estados Unidos con las distintas revoluciones de independencia, lo que avivaba mucho más los ánimos para reafirmar el no colonialismo, perdón. Y entonces, en medio de toda esa coyuntura internacional, empieza a surgir en el país el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Liberal, ideológicamente hablando, su autor es el doctor Ezequiel Rojas, quien expide un manifiesto del Partido Liberal en el 48, y Mariano Espina Rodríguez, quien fue presidente de la República, y José Eusebio en el año 1849, sientan las bases del Partido Conservador. Básicamente, ¿cuáles son las posturas ideológicas de estos dos partidos? En primer lugar, frente al Partido Conservador, Partido Liberal, en primer lugar, ellos creen en que debe haber un libre cambio. Desde ese momento lo concebían, por ende eso significaba una internacionalización del Estado, un libre comercio o tratados de libre comercio que permitiesen posicionar a nuestro país en el marco internacional. La abolición de la esclavitud inclusive desde el vientre de la madre. Entonces, básicamente, pues lo que ellos decían, que nadie tenía por qué ser ciudadano de tercera o cuarta categoría, y mucho menos no contar con las libertades y los derechos que ya pues se venían promoviendo desde la Revolución Francesa. La libertad de enseñanza. Era básicamente abogar por una no relación estrecha entre la educación y la Iglesia Católica.
Para ellos la moral cristiana no podía ser la única moral y la verdad propugnaban por un Estado mucho más secular. La libertad de pensamiento, que va por supuesto aunada a la libertad de imprenta, básicamente lo mismo, defendían la democracia, defendían las distintas ideologías y en ese mismo sentido la libertad de expresión tenía que verse expresada en la libertad de imprenta. Separación de Iglesia y el Estado. El Estado no puede ser un Estado guiado por el catolicismo, no podía seguirse con esa idea de que la religión católica era la religión oficial del Estado y de la sociedad colombiana, y entonces cada una tenía que funcionar de manera separada y cada una pues dedicarse a su quehacer y a su razón de ser. Una expropiación y liberalización de tierras improductivas. Ellos estaban en contra de la acumulación de tierras, en contra del feudalismo y sobre todo es aquellas tierras que definitivamente no tenían ningún tipo de función social en la sociedad. Entonces, por eso hablaban de liberalización de tierras improductivas. Aprobación del matrimonio civil y divorcio. Concebían que el único matrimonio no era el matrimonio católico, por ende ellos abogaban, vuelvo y repito, por una libertad religiosa y el divorcio no como una catástrofe ni como un pecado capital, sino como una situación humana que había que entender desde ese momento. El Partido Conservador, en cambio, pues defendía mucho más el latifundio, defendía la propiedad privada, inclusive cuando esta era heredada. Defendía entonces a ultranza la propiedad privada, tuviese o no tuviese función social, porque sencillamente pues se había adquirido y eso tendría que respetarse cuando se adquiría lícitamente. La moral religiosa como principio de las políticas educativas, es decir, abogaban por una relación muy estrecha entre la religión y la educación y la religión y el Estado. Estaban de acuerdo con los españoles en el sentido de que la religión católica debía ser la religión oficial de la sociedad neogranadina. También abogaban por unas restricciones al sufragio universal. Sobre todo esas restricciones estaban muy expresadas en patrimonio económico por un lado y por otro lado el nivel de educación del ciudadano. Si estas dos condiciones se cumplían en el ciudadano neogranadino podía votar. Principios. El orden que inspirara la religión católica y ayudado, por supuesto, por el Estado. La ley sobre la ley o el principio de legalidad, de ahí el Estado de Derecho. La moral cristiana, ya lo habíamos dicho, la libertad racional, es decir, aquella libertad en donde mis derechos terminan cuando empieza el derecho del otro. La igualdad, pero lo que pasa es que ahí sí se cuestiona mucho el tema de la igualdad, porque si hay unas restricciones para poder votar, para poder acceder a la propiedad de la tierra, pues eso se cuestionaba. Y por supuesto la defensa de la propiedad y abogaban también por la tolerancia, pero pues ya vemos que quienes estuviesen en contra de estas ideologías inmediatamente terminaban originando una guerra civil como las que ha vivido el país a lo largo de los años y sigue viviendo. Aquí también quiero recrear un poco esto con dos videos muy importantes sobre el origen del conservatismo y el origen del liberalismo. Permítame un momento, por favor.
Este es un espacio del Partido Conservador Colombiano. Profe, no se ve el video. Sí, ya lo voy a compartir en un momento. Es un espacio del Partido Conservador Colombiano. Hoy, los orígenes del conservatismo colombiano. ¿Cuándo se creó el conservatismo colombiano? Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez y fue conocido como los republicanos moderados. No existía un programa, pero se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la autoridad y del orden. En 1840 se inició una guerra civil que ayudó a perfilar a los futuros partidos. En 1843 se aprobó una constitución que sentó las bases de una república unitaria, con gobierno central fuerte, base de la estabilidad democrática. ¿Fue Bolívar el fundador del Partido Conservador? En muchos temas, el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador, el realismo político contra la teoría, su rechazo al federalismo y el apoyo a la creación de una república unitaria, la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrando mediante gobiernos fuertes y estables la aplicación estricta de la Constitución y la ley, la necesidad de fortalecer a los municipios y la descentralización del poder. ¿Fue Santander opuesto a las ideas conservadoras? En algunos aspectos Santander pensaba como conservador, por ejemplo, en la defensa del orden jurídico, la necesidad del gobierno central y de la autoridad. Santander no tenía las ideas liberales de don Florentino González, no la de Vicente Azuero, pero por sus enfrentamientos con el Libertador fue constituyendo un grupo de amigos que más tarde crearon al Partido Liberal. ¿Quiénes fundaron el Partido Conservador? Aun cuando ya existía un movimiento político que los enemigos denominaban los godos, no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esa agrupación. Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro elaboraron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849 y que apareció en el periódico La Civilización. Más que un programa, lo que ellos concibieron fue un verdadero manifiesto que contenía el ideario fundamental del conservatismo colombiano. Conservatismo colombiano, la fuerza que decide. Y ya vamos a ver el Partido Liberal. De independencia, el reconocimiento del Estado, del sentimiento de patria, la defensa de la libertad, la búsqueda de oportunidades, de la preservación de la vida y la libre expresión, de la igualdad, la dignidad y el respeto, la creación de un país de todos y para todos, un país justo, pluralista y democrático. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. La construcción de una nación trabajadora y progresista, que sabe reconocer líderes entre su pueblo, que busca rutas para el desarrollo, la recreación y la cultura. Una nación que le da la cara a sus miedos, que genera caminos para el crecimiento y la participación. La consagración de un espíritu libre. Liberales somos y liberales queremos seguir siendo. El que inspira y le da fuerza a las grandes conquistas de Colombia. Un espíritu rebelde y luchador. ¡Ni un paso atrás! Que cae y vuelve a levantarse. En sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Que le apuesta a la renovación y al cambio. Que fueron los que tenían que irse y llegaron los que tenían que estar. Un espíritu que es también un ideal, un principio, un equipo sólido, comprometido con la justicia social, la paz y la democracia. No aceptamos la violencia
creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino por las vías de la razón. En estas elecciones, elige... Listo, muchachos, muy bien. Entonces, pues hasta ahí logramos llegar. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Doctora, una pregunta. Señor. ¿Esas diapositivas no las puede compartir? Sí, bueno, les cuento. Yo tengo un canal en YouTube para que por favor me busquen porque ahí quedan todas estas clases grabadas. Entonces me ubican por mi nombre, por Diana María Angulo, se suscriben y ahí pueden acceder a todas estas clases. Bueno. Gracias, profe. Vale, gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, nos vemos si Dios quiere en 8 días. Vuelvo y repito, voy a ampliar la actividad hasta el viernes. Y recuerden a quienes no están enlazados en el grupo que nuestra monitora muy amablemente ha compartido ahí el link para que por favor lo hagan. Un abrazo para todos, nos vemos en 8 días y que tengan una muy buena semana. Doctora, ¿cómo es el nombre del canal? No, lo buscan por mi nombre, Diana María Angulo, y ahí me encuentran. Doctora, de pronto para pedirte el grande favor de que habilites otra vez la plataforma para poder subir el trabajo. Sí, eso es lo que les estaba diciendo, que me voy a ampliar hasta el día viernes la actividad. Bueno, viernes Gracias. medianoche. Profe, buenos días, qué pena. Es Diana María Angulo, ¿qué? Me Cardona. aparecen dos. Cardona, listo, Cardona. vale, gracias. Ok. Bueno, muchachos. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Lo mismo, gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Muy buena semana. Gracias, profe.